les quise preparar una charla muy corta. Voy a hablar 10 minuticos, después entra John Ferro, que es otro de nuestros socios especialistas en temas de inteligencia de negocios y analítica, y básicamente aquí vamos a hablar de cómo la analítica como estrategia para la economía digital. Hoy en día todos escuchamos hablar de economía digital, de transformación digital en las organizaciones, ¿cierto? Y sabemos que tiene muchísimos componentes, pero digamos que se vuelve un término a veces común, que todos lo escuchamos, pero digamos que no lo interpretamos a nuestras compañías de una manera adecuada, o muchas veces no sabemos cómo bajamos eso a cada una de nuestras compañías. Muy bien. Entonces, pues básicamente en la transformación digital, pues la economía está generando un efecto muy disruptivo en los negocios hoy en día, ¿sí? Las industrias obviamente necesitamos innovar, necesitamos ser disruptivos, y si miramos acá para el 2017, esto fue un datos de IDC que salieron este año ahorita en mayo, donde dice que el 40% de las compañías de la región, es decir, de Latinoamérica, tendrán un equipo dedicado a trabajar en la digitalización de sus empresas. Es decir, el norte lo está marcando el mercado, el norte lo está marcando que debemos ser disruptivos y hacia allá tenemos que ir todas las empresas, y eso lo dicen, digamos, los analistas de temas de tecnología. Y esa tendencia no solamente aplica hoy en día para compañías grandes. Sabemos obviamente que en las compañías grandes pues llevan un paso más adelante por el tema de inversión, porque tienen presupuestos un poco más amplios, pero hoy en día las compañías pequeñas también tenemos que ir hacia ese norte, sobre todo porque tenemos que alcanzar las grandes compañías, tenemos que innovar también, porque si no nos vamos a quedar por fuera del mercado. Entonces digamos que estas compañías también van a tener equipos dedicados a la innovación, a la transformación digital para fines de este año. Digamos que también IDC lo que asegura es que para el 2020 el mismo porcentaje de empresas dependerá de su capacidad de crear productos y crear experiencias mejoradas digitalmente, ¿sí? O sea, nuestro negocio, todo el tipo de negocio, desde la parte agrícola, la parte industrial, todo va hacia la parte digital. Entonces digamos que hacia allá es donde va el negocio, y hacia allá es donde nosotros tenemos que dirigir nuestras estrategias. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué estamos hablando de esto si estamos en una jornada de BI analítica? Porque esa estrategia va muy centrada en los datos, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando hablamos un poquito de transformación digital en las empresas, la economía digital ya está en nosotros. Eso no va a ser un tema futurista, ni va a ser un tema traído de los cabellos. Eso es una cosa que ya tiene que estar en el ADN de las compañías. Entonces, digamos que las empresas ganadoras en esta transformación digital, digamos que son las empresas que van a lograr que en el ADN de cada uno de los colaboradores y en el ADN de las estrategias de la compañía esté la transformación digital. ¿Qué nos va a permitir esa transformación digital? Nos va a permitir simplificar la vida a nuestros clientes y a nuestros colaboradores. Cuando hablo de colaboradores, son nuestros clientes internos, ¿sí? Entonces, digamos un poco, simplificarle la vida al cliente, que los procesos sean mucho más fáciles, que las cosas fluyan mucho más fáciles, y que siempre cuando estemos innovando, cuando seamos disruptivos, estemos siempre en función del cliente interno como externo. Bien. Simplificar los procesos internos. Muchas veces en las compañías tenemos procesos muy burocráticos, procesos muy pesados, que digamos no hacen que seamos ágiles frente al mercado, y esa agilidad es la que va a hacer que nosotros podamos llegar al mercado y a nuestros clientes muchísimo más fácil, y lo que nos vaya a hacer la diferencia con respecto a la competencia. Muy bien. Y obviamente, si nosotros cumplimos estos dos aspectos, vamos a estar agregando valor con la innovación, ¿cierto? Entonces, no solamente la innovación es inventar cosas nuevas, la innovación también es ser más livianos, alivianar procesos, democratizar el uso de la información, darle las herramientas a nuestros clientes para que podamos ser muchísimo más productivos. Bien, entonces digamos que esas competencias digitales y ese potencial disruptivo lo tenemos que tener, y eso nos va a llevar hacia estos 3 puntos de transformación digital. Y como lo vamos a ver más adelante en nuestras charlas,
vamos a tener que innovar, vamos a tener que tener modelos de negocio más diferentes, porque eso nos va a ayudar a tener productos y servicios que realmente nos ayuden a diferenciarnos en el mercado, ¿sí? En un mercado obviamente que cada vez es más exigente, que cada vez hay empresas más disruptivas, hay clientes que conocen mucho más el mercado, que se, que se, que se datean mucho más en el mercado antes de comprar nuestro producto, nuestro servicio. Entonces hay muchos clientes que, digamos, ya se la saben todas, por decirlo de alguna manera, en el momento que uno le va a ofrecer cualquier producto. Entonces, digamos que entrar en esa transformación digital nos va a permitir llegar mucho más fácil a esos clientes y simplificarles mucho más la vida a estos clientes. Muy bien. Básicamente aquí en esta lámina lo que quiero mostrar un poquito es para los que le quieran hacer agua a la boca con esta lámina, básicamente es que tenemos que sacarle el jugo a nuestros datos. Nosotros tenemos un potencial muy grande en todas las compañías y es tanto los datos internos que tenemos como los datos que nos da el mercado. Muchas veces nos acostumbramos a que tenemos esos datos ahí y los procesamos solamente para efectos operativos porque nos toca procesarlos, pero realmente no estamos aprovechando el potencial que tenemos los datos, que tenemos en la compañía en los datos. Bien, entonces digamos que ahí digamos que les dejo como una reflexión de cada uno de ustedes en su compañía, qué tanto le están sacando el jugo a los datos que tenemos. Y básicamente ahí hay un estudio de IDC también que dice que hay una relación directa entre la madurez de la estrategia de la información con la madurez de la transformación digital. O sea, si una empresa no está madura en su manejo de la estrategia de información, no puede estar madura en la parte de transformación digital. Entonces son dos cosas que van de la mano y que de alguna manera una no puede vivir sin la otra. Entonces, por eso es que digamos que ya empezamos a mirar cómo nos vamos adentrando un poquito como en este tema de los datos, como en este tema de aprovechar esos datos hacia llevarlos hacia lo que nosotros queremos y cómo nos visionamos en una transformación digital en nuestras compañías. Bien, entonces cuando vemos aquí este cardumen de peces, pues vemos lo que nos pasa hoy en día en el mundo, y es que hay demasiada información, ¿sí? Y esa información pues son volúmenes grandísimos de datos. En IDES estiman que el universo digital alcance en el 2020 44 zettabytes, ¿sí? Y eso es 10 veces el tamaño de la información que se produjo en el 2013. Entonces, digamos que pues todos escuchamos y todos sabemos que hay información estructurada que generamos a través de las diferentes sistemas legados, sistemas transaccionales. Tenemos información no estructurada, tenemos videos, tenemos redes sociales, tenemos interacción con diferentes compañías, en buses de datos por todas partes. Entonces eso hace que, digamos, en las compañías tengamos que tener una estrategia de información, de manejo de gestión de la información, y eso es lo que hablábamos en el slide anterior. Bien, entonces, afortunadamente para nosotros la evolución tecnológica ha facilitado que todo ese grande volumen de información, pues lo podamos procesar a un valor muy asequible, ¿sí? Ahorita existen tecnologías, tecnologías en la nube, on-premise, como la que queramos tener, que nos facilitan controlar todo ese cardumen de datos, por decirlo de alguna manera, en nuestra compañía. Y obviamente el desarrollo de tecnologías de procesamiento de datos en tiempo real o así no sea en tiempo real, pero con grandes volúmenes de datos nos facilitan también mucho el hecho de que podamos, digamos, de alguna manera tener el control de toda esa información sin que eso nos afecte en la operatividad de la compañía y que podamos aprovechar esos datos para el bien estratégico de la compañía. Entonces, digamos que estos datos son demasiado valiosos para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras compañías. Digamos, el nuevo petróleo son estos datos, el nuevo oro que nosotros tenemos en nuestras compañías, y la idea es poderlo aprovechar. Entonces acá empezamos a ver tecnologías que ya llevan un ratico, pero que digamos en nuestro
continente, por decirlo de alguna manera, todavía no ha entrado, no ha penetrado bien, como el tema de Big Data, como el tema de Real Time Analytics, que es analítica en tiempo real. Básicamente es empezar a vislumbrar nuestras compañías a cómo vamos a llegar allá, cómo vamos a llegar a esta transformación digital, porque la transformación digital no la vamos a conseguir procesando datos de un sistema transaccional, la vamos a conseguir teniendo una muy buena estrategia a nivel de transformación de esos datos, cómo los vamos a guardar y cómo los vamos a aprovechar de la mejor manera posible. Bien. Entonces, básicamente esos datos son muy valiosos. Acá tenemos una imagen que digamos yo la traigo porque los datos en la compañía tienen que ser el ADN de la compañía, o sea, no son del área de tecnología ni son de un área en específica. Las compañías tenemos que ser como un camaleón, nos tenemos que ir acomodando al medio, ¿sí? Y en ese acomodarnos al medio, tenemos que ir acomodando también nuestra estrategia digital, nuestra estrategia de información de los datos. Entonces, estos elementos han cambiado la naturaleza de la analítica que hoy en día está a disposición de las empresas y donde nosotros obviamente hoy trabajamos, muchos de nosotros trabajamos hoy con analítica descriptiva. Básicamente nos la pasamos describiendo lo que ya pasó y nos la pasamos sacando informes, visualizando cosas que ya digamos están pasando y estamos trabajando de alguna manera con el retrovisor o con una imagen, un snapshot de lo que ya pasó en nuestra compañía. Entonces, digamos que la ventaja de eso es que obviamente hoy en día ya estamos pasando un poquito de esa analítica descriptiva y estamos pasando a una analítica un poquito más predictiva, ¿sí? Esa analítica predictiva que es la que me hace predecir un resultado conjunto de una serie de variables. Entonces, una serie de variables pueden ser variables de cualquier estilo y que me puedan dar una predicción en la compañía. Entonces, ya no empiezo, digamos, ya no empezamos a manejar la estrategia de la compañía con mirando por el retrovisor, sino mirando para adelante, anticipándonos un poquito a esos hechos y mirando cómo podemos llegar a ser disruptivos antes de, ¿sí? Lo que les decía ahora, el cliente siempre va un paso más adelante que uno, la competencia siempre va un paso más adelante que uno. Entonces, en ese sentido, pues uno también tiene que mirar por el retrovisor, no debe dejar mirar por el retrovisor y mirar hacia adelante. En este aspecto, pues la analítica predictiva nos va a hacer ver un poquito más adelante el tema. Luego venimos un poquito más adelante, vamos dando un paso más allá y empezamos a hablar de analítica prescriptiva, en donde básicamente esa analítica prescriptiva nos prescribe una estrategia de actuación, o sea, cómo debemos actuar mediante un contexto, mediante un análisis que nos haga un sistema de cualquier estilo de todos esos datos que estamos hablando. Entonces, según un análisis, me pone en contexto alguna situación y me da una descripción de cómo debería yo actuar en un contexto específico. Eso es decir, no solamente me va a mostrar una cifra hacia adelante, sino que vamos a ir un poquito más allá y me va a describir de pronto alguna estrategia que vamos a ir mirando hacia un futuro. Digamos aquí vamos subiendo un poquito en estos niveles de analítica. Cada uno de ustedes se puede ir haciendo un mapa y posicionando su compañía en cada una de estas pilares y cómo está su compañía en este momento, ¿sí? Hay muchas compañías que todavía estamos en la parte descriptiva, eso está muy bien, no está mal. Simplemente hay que pensar cómo doy un paso más allá y cómo involucro el ADN de esos datos en la empresa para ir subiendo en esos escalones, porque lo que yo quiero, digamos, transmitirle a ustedes es que en la medida en que yo vaya subiendo con esos escalones de la analítica, también puedo ir logrando ser un poco más disruptivo, conseguir llegar a esa transformación digital que hemos hablado en los slides anteriores. Y después de esto, pues ya llegamos a la operacionalizar la analítica. Y uno dice, ¿qué es operacional la analítica? Es que la analítica se vuelva parte de mi operación, que la analítica se vuelva parte de mis procesos, que la analítica no sea un tema de sacar un reporte al fin de mes, a ver qué pasó el mes, no, que la analítica se vuelva parte del proceso,
la analítica en tiempo real, la analítica prescriptiva, predictiva, descriptiva, toda esa analítica esté envuelta en todos los procesos de la organización, ¿sí? Y que nos permitan de una manera transversal poder conseguir esos objetivos estratégicos que tenemos. Pero el objetivo estratégico, tenerlo con la analítica embebida en cada uno de esos procesos. Que las personas, más adelante lo vamos a ver con John Ferro, lo vamos a ver con Catalina, con todos los panelistas del día de hoy. Y es todo lo que vamos a ver hoy, la idea es que eso no sea un tema de vez en cuando, o esto es un tema porque quiero entrar a la moda. Esto es un tema que debería quedar en el ADN de la compañía, debería quedar embebido y debería quedar operacionalizado. O sea, cuando la analítica queda operacionalizada en la compañía y nos entra en el ADN, ya vamos a saber medir, ya vamos a tomar decisiones con base a datos, con base a la calidad de datos que vamos a tener. No vamos a tomar decisiones con base a la intuición, vamos a poder anticiparnos a los hechos, vamos a poder innovar, vamos a poder ir un paso más adelante de la competencia, vamos a poder satisfacer las necesidades de un cliente muy exigente que tenemos hoy en día, ¿sí? De un consumidor muy exigente. Entonces todo eso lo vamos a lograr, llegar a esa transformación digital y ponernos al día en la economía digital de nuestras compañías si logramos operacionalizar esa analítica. Y no necesariamente yo estoy hablando de ningún producto, de ninguna tecnología en particular, sino que estamos hablando de que todos estos procesos, todos estos pilares de la analítica, estas curvas de madurez, por decirlo de alguna manera, sea como sea que la tengamos, en la herramienta que la tengamos, como estemos haciendo, digamos, esa gestión de datos al interior de la compañía, esté embebida en cada uno de los procesos. Bien, espero, digamos, que ahí se haya entendido un poquito el mensaje que quiero llevar con esto. Y básicamente aquí ya para ir dando paso a John, básicamente lo que pretendemos con esto y al final lo que uno quisiera o lo que quisiera transmitir es que en esa operacionalización que acabamos de hablar, pues hablar del tema de almacenar datos, de depurar datos, de transformar datos para mejorar la toma de decisiones sea un tema del día a día, ¿bien? O sea, hoy en día encontramos muchas empresas que han sido capaces de aterrizar estos elementos tecnológicos que estamos hablando en sus negocios para crear valor en toda la organización. Valor a sus clientes internos, a sus accionistas, etcétera. Y que básicamente eso es lo que buscamos cada una de las empresas, soportar la estrategia de diferenciación en el mercado. Recuerden que hoy en día los que no nos podemos diferenciar no vamos a poder dar un paso adelante. Entonces, básicamente es crear valor en ellas mismas y en sus clientes y que todo eso esté en el ADN. Entonces, digamos que esas compañías que logran tener el ADN que estamos hablando de la analítica van a poder almacenar, depurar y transformar para mejorar la toma de, digamos que como ya tienen la información a la mano, como tienen autoservicio, como democratizan el uso de la información, como ya la información no es un lujo que se la puede dar, digamos, un directivo, sino que desde los cargos medios, bajos, altos, lo que sea, tengan información a la mano para que cualquier persona de la compañía pueda innovar. Y no solamente es innovar a nivel de producto, de servicio, innovar en mi proceso, cómo puedo mejorar mi proceso, cómo puedo ser más eficiente, más efectivo, cómo puedo utilizar mejor mi tiempo para realmente darle valor a mi compañía y no estar haciendo labores tan operativas. Entonces fíjense que si miramos eso se va a ver retribuido en la innovación de modelos de negocio, en la innovación de productos y en la innovación también de servicios. Y eso nos ayuda a crear experiencias diferenciadoras para nuestros clientes. Entonces básicamente nuestros clientes pueden tener experiencias diferenciadoras que realmente vamos a llevar una recordación. Bien, todas estas habilidades van a soportar los modelos de negocios digitales que deberá ser una habilidad adquirida en las empresas el día de hoy. Entonces, cuando adquiramos todas estas habilidades, cuando estas habilidades estén metidas, incorporadas, embebidas, como vimos ahí en el camaleón con todos los colores que no, ahí hay procesos, analítica, todo lo que hace que una organización esté en constante movimiento, vamos a lograr conseguir y llegar a
a esa economía digital, ponernos al día y llegar a transformar digitalmente nuestras compañías. Bien. Entonces, muchísimas gracias por este espacio de tiempo. Voy a darle aquí están mis datos de contacto. Yo les voy a estar acompañando todo el día. Al final también me voy a encontrar con ustedes con el panel final. Ahorita le voy a dar paso a John Ferro. John Ferro es uno de nuestros socios, como les comentaba, es especialista en proyectos de inteligencia de negocios, analítica. Él está transmitiendo desde la ciudad de Bogotá. Entonces, John, ¿me estás escuchando? Sí, Carlos, muchísimas gracias. Listo. Voy a dejar entonces de compartir para que nos compartas, por favor, tu pantalla. Voy a apagar un momentico mi cámara y seguimos entonces con tu presentación. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta jornada virtual. Bien, un poco complementando la charla que nos ha dado Carlos en relación a la transformación digital y a la madurez de una organización, la idea es que también veamos un poquito sobre cuáles son esas tendencias en BI y analítica que nos van llevando por este camino, cuáles son esos aspectos importantes que debemos tener en cuenta para ir avanzando en este proceso de transformación digital en las organizaciones y cómo lo vamos soportando con diferentes aspectos que van pues a incrementar y van a amplificar todos estos desafíos que tenemos por delante. Entonces, en ese sentido, pues el desafío de las organizaciones de hoy es justamente gestionar esa gigantesca avalancha de datos que provienen de las diferentes fuentes de datos para responder las preguntas de negocio. Estas fuentes de datos pues ahora son, digamos, avalanches, nuevamente tomando el nombre, porque pues el tema de Big Data, el tema del Internet de las cosas, el tema de Machine Learning, nos genera una cantidad de información impresionante y que obviamente uno de los puntos más importantes de la organización va a ser cómo gestionar ese flujo de información tan fuerte. Y en ese sentido, en la manera en que dentro de su estrategia una organización sepa cómo combinar los datos, la analítica y la tecnología, hará que justamente revolucione la forma como trabaja, revolucione la forma como hace las cosas y de ahí para adelante pueda empezar a dar esos pasos, como lo decía Carlos, en la transformación digital de la organización. Muy bien, en ese sentido, pues las tendencias que estamos viendo hoy, como lo digo, pues muy acompañado de Big Data y de Internet de las cosas, que lo que hace es darnos información de las cosas que antes ni siquiera teníamos en mente, es empezar a revisar cuáles son esos aspectos pues, que nos llevan hacia el futuro. Uno de ellos es hablar del BI embebido, que vamos a hablar un poco más en detalle de cada uno de estos aspectos más adelante. El otro es hablar de un BI y una analítica de autoservicio, en un autoservicio. Hablar del gobierno, los datos, de cómo yo voy a hacer el manejo de esta información al interior de la organización. Por supuesto, hacer énfasis en la visualización y la habilidad del descubrimiento de datos y de comportamientos internos en ese mar de datos. Y por supuesto, como último punto, brindar el análisis avanzado para todas las personas de la organización y para todos tipos de usuarios. Entonces, en general, estas son las tendencias que están marcando ahorita, digamos, el futuro de las actividades que se van a realizar y por supuesto será contar con pasos específicos y con estrategias bien marcadas, soportadas por supuesto en herramientas de software, ¿cierto? Y en procedimientos que nos permitan ir avanzando en cada uno de esos aspectos. Pero veamos un poco más en detalle a qué se refiere cada uno. En el tema de BI embebido en las aplicaciones de negocios, pues es que en este momento las aplicaciones están enfrentando una revolución justamente pues impulsada por el consumo de datos y las crecientes demandas de los usuarios de negocio. Y en este sentido, pues, el fenómeno ha conducido a una penetración masiva de la analítica dentro de las aplicaciones empresariales. Es así como el 96% de estas aplicaciones empresariales pues ya incluyen de alguna forma la presentación de informes, tableros de control y o funciones analíticas, y las vemos en temas tan simples como el día a día, que si bien hoy tenemos una información, como le decía Carlos, del retrovisor, de qué es lo que está pasando, estamos empezando a recibir incluso información de esos comportamientos, de cómo está haciendo la gente, las demás personas, las cosas, y qué es lo que permitimos ver para el futuro, qué podemos predecir que va a ocurrir y que de antemano nos llegue esa información. Entonces, en ese sentido, el BI en medio de las aplicaciones de negocio, pues lo que pretende es pues, mantener a los usuarios
enganchados con su trabajo o a las personas que están visitando alguna aplicación de negocio, ¿cierto? Presentando pues de manera muy clara información analítica dentro de la misma aplicación. Eso lo que hace es transformar de una manera muy simple esa aplicación en una Analytics App, un lugar donde la analítica ya no es solamente, digamos, una información estática, y ahora también se comporta una información que le permite tomar decisiones de negocio, ¿no? Todo nos ha pasado en un ejemplo cuando estamos, por ejemplo, en Booking, ¿cierto? Que estamos revisando, por ejemplo, una reserva de un hotel y en tiempo real nos están diciendo una persona acaba de reservar la última habitación, una persona tal, quedan 5. En el momento que estamos haciendo la aplicación nos está llegando información. Y esto es una de las características que tenemos que incluir en nuestras aplicaciones y que tenemos que sacarle el mayor provecho. Y pues esto ha venido avanzando un poquito, digamos que han venido desde aplicaciones como eran 2 aplicaciones separadas, que teníamos unos apps, unas aplicaciones de negocio, y teníamos que ir a otro lugar para poder ver, como lo decía acá, los reportes específicos, tableros de control que nos permitieran pues entender qué había pasado. Estamos hablando el retrovisor, tiempo para atrás, mirando para atrás, qué ha pasado con esas aplicaciones de negocio. Hoy ya empezamos a encontrar pues que dentro de las mismas aplicaciones tenemos tabs que inmediatamente al pasarnos a esas nuevas ventanas pues tenemos información de reportes y tenemos información de comportamientos que ya casi que en tiempo efectivo nos va contando cómo está haciendo el comportamiento de los demás usuarios que interactúan con esta aplicación de negocio. Y hasta lo más, digamos, reciente, que es ya tener in-page analytics, y es tener en una misma visualización que estoy haciendo las actividades de mi negocio o mi cliente está interactuando conmigo, estoy viendo BI de manera embebida y de manera fusionada en esas aplicaciones de negocio. Es así entonces como el BI embedido va a ser una de las tendencias que se está ahora y que vamos a ver de aquí para adelante en todas las aplicaciones de negocio. Muy bien. El otro aspecto muy importante que tenemos en el tema de las tendencias es el BI de autoservicio. Y en este sentido, pues, significa pues que es brindarle a un usuario todo el conjunto de herramientas que le permita, pues, obviamente, obtener la información de negocio y dedicarle tiempo a analizarla. Y no como probablemente nos pasa a todos en la mayoría de las organizaciones, es gastar tiempo en extraerla. Entonces, en este caso, pues, obviamente, este tipo de tendencias y este tipo de funcionalidades, pues lo que genera es que se crea una cultura de analítica de autoservicio al interior de nuestras organizaciones, ¿cierto? Además de mejorar pues notablemente esa labor de análisis por parte de los usuarios de negocio, por parte de los usuarios que conocen del negocio y que les permita ver en ese momento y con base en su intuición qué está pasando dentro del negocio. Así bien, pues obviamente el self-service o el autoservicio pues le va a permitir justamente a estos usuarios de negocio empezar a disfrutar o a gozar de una independencia del departamento de tecnología. ¿Por qué? Porque ya no estamos esperando que nos brinden información, que nos brinden un reporte, que nos generen más campos para analizar, sino que vamos a estar todo el tiempo conectados con esas fuentes, con un sentido y una visión de negocio, y vamos a emplear el tiempo en analizarla y no extraerla. Entonces, los beneficios de este tipo de tendencias en el tema de BI analítica va a ser pues usuarios de negocio con la flexibilidad para obtener la información necesaria en el momento que él lo necesita. Va a poder reducir la dedicación de tiempo de los departamentos de TI para elaborar visualizaciones, y ya no van a ser el área de TI no va a ser una área que va a soportar la operación, sino va a ser un facilitador de la innovación, y el rol del área de tecnología empieza a cambiar. Por supuesto, permitir el acceso a las grandes bodegas de datos que están a reventar de información, pero de una manera bien estructurada, con un gobierno definido y centralizado. Construir, por supuesto, rápidamente pues análisis que den respuesta a los requerimientos de negocio, ¿cierto? Cómo se vayan presentando y a medida que las actividades van avanzando. Y, por supuesto, pues desarrollar objetos de BI pues dinámicos, y lo más importante, de poder compartirlos con otros usuarios de negocio a los cuales se considere sea útil esa información o sea útil ese descubrimiento de datos que ha hecho de manera, digamos, propia, de una manera ad hoc por cada uno de los usuarios de negocio. También, pues el autoservicio pues, nos va a implicar pues, que tengamos en cuenta 3 aspectos muy importantes, que es la administración adecuada de esos datos, cómo los presento, cómo los estructuro y cómo se los doy a usuarios de negocio, que normalmente son usuarios de negocio, expertos en el negocio, pero no expertos
en actividades de analítica o no expertos no son científicos de datos. Ese es un punto muy importante. El segundo, presentarle las bodegas de datos pero gobernados, ¿cierto? Con seguridad y con rendimiento que les permita a estos usuarios navegar para encontrar esas respuestas a las preguntas de negocio de una manera fácil y entendible. Y por otro lado, pues tener esas fuentes de datos centralizadas y muy ordenadas. Entonces, en este sentido, pues el verdadero BI pues, va a significar pues justamente empoderar a estos usuarios con herramientas y gobernanza que les permita explorar por ellos mismos, por sus propias habilidades, datos usando conocimiento que solo ellos poseen porque son las personas que conocen del negocio. Y ahí es donde se empieza a generar esa transformación digital. Ahí es donde empieza ese mecanismo para empezar a avanzar hacia ese cambio dinámico en la perspectiva de la manera como hacemos negocios hoy en día. Muy bien. El otro punto muy importante es la parte de gobierno de datos, en la cual, pues, en ese sentido, pues el gobierno de datos está enfocado a hacer que la organización tenga una orquestación formal de varios aspectos, personas, los procesos y la tecnología que les permita a una organización pues, aprovechar los datos como un activo empresarial. Y aquí es donde hace mucho sentido este tema. En el gobierno de datos pues están involucrados muchos aspectos, por ejemplo, calidad de datos, cómo es la arquitectura de esa información, cómo yo hago el despliegue de esa información para los usuarios, qué operaciones yo permito hacer sobre la información, qué seguridad estoy manejando, ¿cierto? Adicionalmente, cómo manejo el tema de contenido y las documentaciones que son no estructuradas y cómo las genero de una manera estructurada. Y en fin, pues diferentes aspectos que permiten que podamos hacer una gobernabilidad de datos adecuada. En ese sentido, pues, digamos que todos pues, nos vamos a preguntar y nos hacemos, pues, pero quisiéramos entender cómo este gobierno de datos puede hacer que mi empresa sea más exitosa. Y eso básicamente se va a trasladar a 3 puntos importantes. Uno, reduciendo costos o incrementando utilidades o reduciendo riesgos, ¿cierto? Y uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser esto? ¿En qué aspecto, no? Entonces, por ejemplo, pues en reducir riesgos, pues todos conocemos el riesgo entre una organización de tener información errónea que le llegue al cliente equivocado, ¿no? Eso va a dar lugar a quejas y reclamos, a generar insatisfacción en los clientes finales, en ocasionar pérdida, con lo difícil que es tener un cliente y además retenerlo, y además pues puede ahuyentar nuevos clientes. O también el tener informes defectuosos pueden ocasionar pues una exposición jurídica, ¿cierto? Dando lugar a demandas, sanciones, pérdida de permisos de operación y por supuesto pues disminuir las utilidades de una organización. O también pues podemos tener otro tipo de impactos, ¿cierto? En el sentido que el no tener una información adecuada y la gobernabilidad puede llegar información no permitida a personas no correctas dentro de la organización o incluso información de clientes a personas, digamos, ajenas a esa actividad. Y esto pues puede ser un riesgo importante en seguridad. Entonces, en ese sentido, pues hay que tener en cuenta diferentes factores claves dentro del gobierno de datos, ¿cierto? Por una parte, hay que tener claridad que el negocio debe estar convencido de que la gobernabilidad de datos es esencial para su éxito. Y como lo decía Carlos, que la transformación digital está en el ADN, también debe serlo en que ese gobierno de datos y la correcta utilización y custodia y administración de los datos es esencial para el éxito de una organización. Y para ello es necesario que los patrocinadores estén involucrados en este proceso, ¿cierto? Y obviamente sean de alto nivel para lograr que la organización tienda y adopte este gobierno de datos como algo esencial. En ese sentido, pues hay varios factores claves que son importantes. Por un lado, pues la estructura de gobierno, ¿cierto? Es definir una estructura de cómo hacer la gobernanza de información, cuáles son los sponsors ejecutivos, quiénes coordinan y apoyan las actividades, ¿cierto? De los semilleros de gobierno de datos y quiénes custodian los datos y vigilan que en el día a día existe la calidad de información para que este engranaje de gobierno de datos funcione correctamente. Otro punto importante es no hacerlo todo a la vez. Normalmente se recomienda arrancar por un área particular o un proceso piloto que nos permita entender cómo podemos funcionar y poco a poco poder ir, digamos, generando esa buena práctica de gobierno de datos. Y obviamente esto nos va a permitir identificar cuáles son los datos críticos que son claves para esa área o incluso para la organización como tal.
Bien, adicionalmente, pues la medición, ¿y eso qué quiere decir? Pues que se deben definir indicadores que nos permitan medir la calidad del proceso, la calidad de los datos, la calidad de la accesibilidad y la correcta accesibilidad de la información, ¿cierto? Entonces deben ser medidos, graficados y revisados regularmente para verificar pues que el proceso esté funcionando correctamente. Adicionalmente, pues se debe definir un caso de negocio, ¿cierto? Y se debe identificar y definir claramente cuáles van a ser los ingresos y los egresos derivados de este proceso de gobernabilidad de datos. Y adicionalmente, pues financieramente debe tratarse como un proyecto que debe generar pues un retorno de la información, de la inversión, que tiene que tener un flujo de caja y un periodo, digamos, de sostenibilidad como todo proyecto dentro de la información, dentro de una organización. Y por último, pues este gobierno de datos se le debe hacer una actividad de hacer corrección, de tomar correctivos importantes, ¿cierto? Y que pues normalmente generan acciones de sensibilización, de capacitación, de cambios o ajustes en los procesos dentro de la organización y cambios, por supuesto, también en los sistemas de información que soportan la gobernabilidad de los datos. Así bien, esta es una tendencia muy grande y como lo decía Carlos, la madurez en un proceso de transformación digital va de la mano o va directamente proporcional a la madurez que tengamos sobre la gobernabilidad y la gestión de nuestros datos. Y entonces este se convierte en un punto súper importante en la tendencia, digamos, del BI y la analítica en los próximos días. Muy bien, adicionalmente, en la parte de visualización y descubrimiento de datos, pues es como decimos todos, todo entra, digamos, por los ojos, por nuestra capacidad, ¿cierto? Y una frase que me gustó es que los 20.000 millones de neuronas del cerebro dedicadas al análisis de la información visual proporcionan un mecanismo de búsqueda de patrones significativos, valores atípicos y estructuras. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estimulamos gráficamente a nuestro cerebro podemos encontrar y hacer descubrimientos de información, comportamientos y encontrar justamente esas respuestas a las preguntas de negocio que se generan como desafíos del día a día en este proceso de transformación digital. Entonces, en este aspecto, las herramientas de visualización y lo que podamos avanzar en las visualizaciones y el descubrimiento de datos se genera y se hace parte como protagonista de este proceso de información. Entonces, en este sentido, pues para unas visualizaciones adecuadas y un descubrimiento de datos adecuados, pues hay que tener muy claro la definición del propósito. Muchas veces arrancamos un proceso, un proyecto de BI sin tener claro cuál es ese propósito, quién es la audiencia, a quién va dirigido este tipo de información, qué preguntas tienen ellos, cuáles son las preguntas de negocio que se hacen que vamos a pretender resolver, qué respuestas se esperan encontrar y de qué manera esperan verlas visualizadas de tal forma que justamente generen esa toma de decisiones acertadas y qué otras preguntas generaría dicha visualización al poder visualizar comportamientos diferentes. Entonces, en ese sentido, pues el poder controlar con una interfase avanzada para navegar en los datos es lo que nos va a hacer que ese descubrimiento y esa exploración se haga de manera más natural y podamos, pues, obviamente soportar al negocio dando respuestas en esa avalancha de datos que estamos, digamos, inmersos. Entonces, por supuesto, hay que tener en cuenta, pues, elegir gráficos adecuados, que las aplicaciones permitan tener una diversidad de gráficos que haga fácil y facilite de manera natural ese análisis y ese entendimiento, hacer la optimización y maximizar el uso de los gráficos para proveer la mayor cantidad visual posible de entendimiento en una sola presentación y obviamente hacer una correcta integración en aplicaciones de negocio, en tableros de control que nos permita pues obviamente jugar con esta visualización de información. Entonces, en este sentido, pues es muy importante jugar con esta visualización de información. Y adicionalmente, pues estamos hablando también de uno de los aspectos más importantes, que es el análisis avanzado para todos, ¿no? Y en esta era de los científicos de datos, ¿cierto? Y en los digamos, recursos expertos en tratamiento de datos, pues digamos que a veces se reservan esas actividades para esas personas expertas, que son personas dentro de la organización, que además que conocen muchísimo del negocio, que tienen mucha información del negocio, además tienen una formación probablemente estadística o una formación de científico de datos que le permite jugar con diferentes algoritmos, ¿cierto? Para encontrar correlaciones o variables importantes dentro de un proceso general, ¿cierto? En la cual, pues, si no lo hacen estas personas, pues, digamos que la organización se queda a la espera de que ellos generen información importante para la toma de decisiones. Entonces, lo que se trata en este aspecto es de permitir
que esos análisis avanzados no se queden solamente para estas personas y que bajen, digamos, a un nivel de un usuario normal en que, que tenga un conocimiento o un perfil, digamos, avanzado o estadístico, pueda empezar a hacer uso de este tipo de información para maximizar su experiencia y por supuesto generarle, como decía Carlos, sacarle el mayor provecho y el mayor jugo a la información de negocio que estamos obteniendo en un momento dado. Entonces, en ese sentido, pues los análisis avanzados, pues se ha convertido ya en unos estándar pues para los usuarios de negocio, sin que estos sean expertos o no. Y entonces vamos a empezar a contar dentro de las aplicaciones, ¿cierto?, de analítica, con funciones avanzadas como K-means, clustering, forecasting, que nos permite, como veíamos, no solo mirar el BI como lo que ya pasó, como el describirnos y medirnos, ¿cierto? Y en ese sentido diagnosticarnos, sino mirar para frente y empezar a hablar de la previsión, del qué va a pasar, de qué sucedería, y eso se hace pues soportando, digamos, además de la intuición de los directivos en una organización, soportándolos sobre modelos que nos permita tener un entendimiento de las correlaciones que existen entre las variables y que nos permita con esas respuestas poder tomar unas decisiones más acertadas y focalizadas sobre lo que queremos hacer. Entonces, pues por supuesto esto va a implicar pues que nos empecemos a juntar con visualizaciones cada vez más avanzadas, ¿cierto? Que nos permita justamente, como veíamos en el otro aspecto, profundizar en la visualización de datos, tener un tema de autoservicio y además tener un tema de predicción hacia dónde va la información, que nos permita tener un contexto de negocio, ¿cierto? Que la predicción no solamente sea un tema de modelo matemático, un tema de modelo específico, digamos, de manera como algoritmo estadístico, sino que tenga una aplicabilidad de negocio y un contexto de negocio. Entonces hablamos ahí un poco más de la analítica prescriptiva y que utilizando ese modelaje nos permita encontrar información importante para mi negocio, ¿cierto? Y que pues esa información pues le permita a la organización y le permita a los directivos pues tomar decisiones de manera acertada, como lo decíamos, con base en la información y no únicamente con base en la intuición de los directivos de la organización. Así bien, entonces, pues estos han sido, digamos, o son las tendencias que vamos a empezar a encontrar en el tema de BI analítica, en los que, digamos, vamos a focalizar nuestros esfuerzos para empezar a tomar poco a poco estos tipos de elementos y los involucrar a las aplicaciones de negocio. Y esto pues va a ser de manera natural que se apoye este proceso de transformación digital, ¿cierto? Que nos permita empezar a trabajar con madurez y con herramientas, ¿cierto? Y con una gobernabilidad y unas estrategias definidas, la información y los datos que nos están llegando en el día a día y empezar a utilizarlo para nuestro provecho. Bien, esto era lo que tenía para contarles desde el punto de vista de tendencias, ¿cierto? Aquí les dejo mis datos y estamos gustosos en poderlos colaborar con cualquiera de sus iniciativas que tengan dentro de sus organizaciones para arrancar con este proceso de transformación digital dentro de sus empresas. Muchísimas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, por supuesto estamos atentos para poderlas responder.